digamos, de que la gente intente vivir por lo menos hasta el final con dignidad. Adrián Vitali, muchísimas gracias por tus reflexiones, ha sido muy amable. Bueno, gracias y un saludo a todos. Bueno, y pensaba, ¿no? En todos los espacios, en todas las comunidades donde estuvo el Quito generando comunidades y cuando se iba, todo lo que sucedía también, ¿no? Hoy, Querían que siga siendo parte, ¿no? Que no se fuera, que no lo mudaran. hoy en la despedida, en la puerta de la casa de él, todos sentimos un sentimiento de orfandad, digamos, ¿no? Y si bien no estuvo el poder para pedirle perdón, estuvimos todos los que nos criamos con él gritándole gracias, ¿no? Y aplausos y cantando esa comunidad que no es más que una despedida, no es más que un breve adiós y que nos vamos a volver a encontrar. Y uno aprendió, quizás por el oficio de médico, en este acompañamiento que hemos tenido con el Quito hasta hoy, que él enseñó lo que tanto predicamos en medicina, que no alcanza con estar al lado del paciente. Hay que estar del lado del paciente. Y el Quito nos enseñó a todos los que somos sus hijos, que no alcanza con estar al lado del pueblo, al lado de la gente. Hay que estar del lado del pueblo, del lado de la gente. Y en su larga vida, enorme y larga vida, siempre se paró del lado de los reclamos, del lado de los más humanos, de los derechos humanos. Yo lo veo vívidamente caminando con sus 90, reclamando por los derechos de todos, los derechos humanos de todos. Y yo creo que ese es el legado o el mensaje más potente del Quito, de un enamorado de la vida y un enamorado de los otros, y que la vida merece ser vivida si nos comprometemos colectivamente por los demás. Y eso lo vivimos hoy, en esta noche de despedida, de aplausos, de canciones, como él era, ¿no? Cantaba, bailaba, jugaba al fútbol, jugaba al tenis, iba a las sierras, o sea, una vida largamente vivida, y ese quizá es su legado más potente que nos ha dejado a todos quienes lo queríamos, ¿no? Apenas me entero de su partida, la primera palabra que me viene es orfandad. La primera palabra y sensación. Yo fui monaguillo de Quito, así que imagínate. Tengo en mi sangre tengo sus homilías. Y orfandad. Ahora, después uno se recupera y piensa, ¿cómo amó Quito la vida y la libertad? La libertad. Y en eso nos deja una enseñanza terrible, profundamente libre. Y así como a muchos nos deja una enseñanza y unas ganas de vivir libremente, a otros la libertad les molesta mucho. Valores. Creo que Quito era valores. Valores, y cuando Carlos dice del lado del otro y con el otro, o sea, al lado, pero sintiéndose parte, ¿no? Y Adriana hablaba de resistencia, y justo este libro de poemas del Quito, el título es Resistencia. ¿De qué año, Tamara? Este libro, esperen un minuto, ahí le digo qué año es. Este libro es del año 2010, hace 11 años, y me permito, porque él escribió un poema que se llama Testamento, y creo que de alguna manera acá sintetiza lo que Quito nos quiere dejar a todos. Elegí un fragmento, Tamara, y todo tuyo. Wow, cuando llegue, hijo mío, la hora de partir, te dejaré en herencia mis nubes, algodones para hacerte más tibios los nidos de la ausencia, nubes aún calientes de sudor y de sangre, el vapor de la tierra que engendra los ideales. Te dejaré las llaves de todas mis prisiones y unas alas ansiosas de superar angustias, represiones, de sonrisas negadas, de brazos rechazados, de miedos admitidos, de gozos mutilados. Y un vagón de coraje para que no te embauquen los que mienten, para que no te pisen los que manden, para que no te compren los que tienen. Y termina, lo que te dejo es lo que yo he tenido y cultivado, y si lo aceptas, hijo, cuando sueñes y vueles y luches y protestes, yo viviré contigo.
Creo que el Quito vive dentro de cada uno de nosotros, de lo que lo hemos conocido, de lo que hemos disfrutado su compañía, su familia, la gente de Boy Scout de Córdoba. Este libro él lo saca cuando el escautismo cumple 50 años. Bueno, con esas llaves, Tamara, y con Sí. ese excelente relato, que adquiere otro significado, adquiere otra dimensión, en el día de hoy nos vamos al corte, ya venimos. Si te recuperaste de COVID-19, podés donar plasma para ayudar a quienes cursan la enfermedad. Si tuviste embarazos, súmate a las colectas del Laboratorio de Hemoderivados. Solicita tu turno por WhatsApp al 351-5129-038. En cambio, si nunca tuviste embarazos, comunícate con el Centro de Plasmaféresis de la provincia. Hacelo al 351-7044-884. Personas recuperadas donan plasma. Convocan Banco de Sangre y Laboratorio de Hemoderivados de la UNC. Primero tengo que probarla. Le Monde Diplomatique. Un análisis profundo y riguroso de los principales temas de la política, economía, la sociedad argentina y un panorama único de la realidad internacional. Todos los meses en su kiosco y en www.eldiplo.org. Tener visión es clave. Por eso te brindamos los datos indispensables de la economía local, nacional e internacional desarrollados por especialistas para que te anticipes en tus decisiones estratégicas. Unite a Comercio y Justicia. Unite a nuestra comunidad de empresarios y profesionales. Suscríbete en comercioyjusticia.info. Comercio y Justicia. El especialista a diario. Argentina está clasificada. Estamos entre los mejores de América. Se viene un partido decisivo. Ahora es a todo o nada. Juega la selección. Alentemos desde casa. Argentina-Ecuador. Este sábado en vivo desde las 20:30 por Canal 10. Pasión Argentina. Seguimos en Redacción Abierta recordando, homenajeando al queridísimo Quito Mariani. Y dábamos cuenta hace un ratito de esta semilla que sembró en su comunidad, en los jóvenes, en los niños. Y también me lo imaginaba saliendo, caminando los barrios, estando en contacto con la gente. ¿Cuánto hace falta de estos Quitos en la dirigencia política, ¿no? Que salgan un poquito del Zoom, que salgan de la oficina y que caminen en la calle, ¿no? Es lo que uno pide siempre, el compromiso, el conocimiento. Creo que el salir a la calle, el estar con el otro, el hablar con el otro, escucharlo, te da esa mirada que hace falta hoy por hoy en toda la militancia, en toda la política, por lo menos de Córdoba. Vamos a quedarnos en nuestro lugar, ¿no? Creo que falta mucho de eso aún en nuestra dirigencia. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que Quito fue una persona, decíamos antes, que amaba la vida, libre, y entonces no tenía miedo de arriesgar. Y cuando vos te metés en el barro, y el barro de la pobreza, de la miseria, de la enfermedad, de la indigencia, cuando vos te metés en el barro no podés hacerlo con miedo, te tenés que meter con coraje. Y eso era Quito, alguien que se metía con coraje. Y desde los derechos humanos hasta las luchas obreras, hasta las luchas de género, el Quito no había lucha que no la encarnara, que no la hiciera suya. Y si inventamos otra, la tendría también. O sea, era un personaje capaz de, donde veía que podía insertar libertad, amor, solidaridad y justicia, él se metía.
su amor era la militancia, su amor era combatir. Su amor era combatir. Era un combatiente, pero no un caprichoso, sino al contrario, un lúcido fiel a su evangelio, a su Jesucristo, a lo que aprendió de esa iglesia que después lo deja de lado, lo abandona. Quito, la verdad que es un faro que nos toca no dejar que jamás se apague. Recordemos por último la mirada que tenía con respecto al Papa Francisco. Bueno, yo creo que él al principio, como muchos, no le gustaba nada el Papa Francisco porque Francisco era Bergoglio. Pero en la medida que Francisco fue dejando de ser Bergoglio y empezó a ser más Francisco de Asís, el Quito empezó a mirarlo de otra manera. Tenía también esa lucidez de saber cambiar de mirada, de saber crecer, de saber revisarse incluso a sí mismo. ¿Qué opinas, Tamara? Y yo opino que era una persona muy inteligente. Y su inteligencia se traslucía en sus acciones. Entonces, cuando vos ves que la gente del otro lado lo sigue, lo escucha, que pone todo de sí para estar al lado del otro, bueno, es, como bien decían acá quienes me acompañan, que una ejemplaridad, digno de imitar. En estos momentos hacen falta muchos quitos en nuestra dirigencia, mucha gente que se ponga al lado del otro y con el otro, mirando realmente lo que se necesita y no de la boca para afuera. Eso es lo que siento hoy y cuando me enteraba de esta pérdida, pensaba en la alegría que él despertaba en todos. Ahí está, la alegría. Sí, eso, ¿Eh? porque ese compromiso de defensa de los derechos, de lucha, sí, porque los derechos se le arrancan al poder, digamos, él tenía la sonrisa como bandera, ¿no? Sí. Y yo me acordaba, ahí evocando lo que decía Vitali, en la última internación, que lo atropelló una moto, me acuerdo, ahí en la avenida Núñez, y lo internan y le hacen radiografías, entonces cuando lo vamos a ver, y le digo, che, ¿tiene alguna fractura? Y él tenía doble reemplazo de cadera y doble reemplazo de rodilla. Y dice, ¿qué me voy a quebrar si soy pura prótesis? Decía el Tito, ¿eh? Tenemos a Adrián Vitali o por ejemplo, cuando le hacen la resonancia y el médico viene contento y le dice, Quito, no tenés nada. ¿Cómo no tengo nada? Si yo quiero tener en la cabeza muchas cosas, ¿cómo no tengo nada? Así que aún en el dolor y la adversidad de un accidente, en una cama de terapia intensiva, él no perdía el humor, no perdía la alegría y no perdía la esperanza y el optimismo de inmediatamente ir de alta para volver a juntarse con sus colegas curas, con sus amigos, con sus hijos, con quienes hemos podido tener el privilegio de tener dos padres, digamos. Adrián Vitali lo tenemos conectado para compartir una última reflexión a partir de esta pérdida, una pérdida que se simboliza, una pérdida que se proyecta y que por supuesto seguramente seguirá creciendo, Adrián. Sí, yo recién, bueno, escuchando y durante el día también he pensado que normalmente cuando alguien muere siempre conmemoramos las cosas lindas que vivimos en la vida. Pero el Quito en esta posición de intentar vivir como pensaba y no le fue fácil. Yo me acuerdo cuando se debatió el matrimonio, el divorcio, el matrimonio igualitario. Por ahí eran muy crueles los opositores, ¿no? Y él siempre firme en las posiciones. Me parece que ese legado militante lo da la experiencia en la vida y el lugar donde uno decide pelear, ¿no? Cuando uno decide pelear, como decía recién Tamara, una cosa detrás de un escritorio y otra cosa es desde el lugar de los que sufren, desde el lugar de los que padecen injusticia, desde el lugar de los postergados, desde el lugar de las minorías. Y creo que Quito siempre, cuando planteaba las cosas, lo hacía desde ese lugar. Y por eso también no le ha sido fácil ser el Quito o llegar a donde llegó y vivir como vivió. Fue una decisión, ¿no? Cualquiera hubiese querido llegar después de los 60, 65, tranquilo en su casa, tomando unos mates. Y el Quito era siempre en las trincheras, siempre en la frontera, no quedándose quieto.
aún con el bastón, me acuerdo cuando lo vi en la beatificación de Angelelli en La Rioja, pero siempre moviéndose, bueno, creo que era la vida misma expandiéndose entre nosotros, ¿no? Pero me parece, el legado creo que nos deja es eso, el compromiso, pero el compromiso desde el lugar de los que sufren. No desde lejos, porque desde lejos se ve cualquier cosa. Cuando uno vive lo que vive el otro, se lo puede entender. Y creo que el Quito fue un poco eso. Intentó entender viviendo lo que vivían los otros y reclamando por los otros y transformándose en esa voz profética de los otros que habían sido y son muchos silenciados por un sistema que oprime. Muchísimas gracias a Adrián Vitali por estas semblanzas, por estas reflexiones, una jornada especial, y creo que la forma de homenajearlo tal como planteó Carlos es con un fuerte aplauso, con alegría, con fuerza, y que eso que se sembró siga. Gracias. ¿Sabes lo que falta acá? La música en la chacarera. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Nicolás Alessi, gracias. Carlos Presman, Un agradecimiento también a su sobrina, a Mónica, que en este último año, que fue muy duro por la pandemia, por el aislamiento, estuvo al lado del Quito permanentemente, así que yo no quería dejar un abrazo enorme a su sobrina Moni y a toda su familia. A toda la familia. Sí. Bien, seguimos con el aplauso. A toda la familia. Que siga por vos, Quito. Vale, vamos, gracias, hasta la próxima. Quito presente. Ahí está la música. Vuela el pájaro del nido por el aire vidalero, dándole gusto al silencio, tartamudeando.